Un paseo aleatorio a través de la historia. Andrew Lowe. Los mercados son asuntos misteriosos para el hombre común, y eso no es nada nuevo. La gente ha estado tratando de entender el comportamiento de los mercados durante cientos de años. Nuestros primeros registros sobre el dinero tienen al menos una antigüedad de 4000 años, y aunque es difícil decirlo con seguridad, esquemas para ganarle al mercado probablemente aparecieron poco después. Un ejemplo antiguo, de alrededor del año 600 a.C., ha llegado hasta nuestros días. Se dice que el filósofo griego Tales de Mileto arrinconó al mercado de prensas de olivo en la isla de Quíos, en anticipación a una gran cosecha de olivos. Cuando su predicción se hizo realidad, obtuvo grandes ganancias vendiendo el uso de las prensas de aceite a los cultivadores locales de olivo, demostrando, según Aristóteles, que es fácil para los filósofos ser millonarios si así lo quieren, pero eso no es de lo que se preocupan. El dinero es un concepto numérico. Cuando queremos ver cuánto dinero tenemos, lo contamos. Con el tiempo, las personas han desarrollado nuevas formas de matemáticas para hacer un seguimiento del dinero. A medida que las matemáticas se hacían más sofisticadas, los inversionistas comenzaron a utilizar esos métodos más avanzados para analizar el comportamiento de los mercados. Eso tuvo lugar en muchas culturas diferentes. Por ejemplo, un tipo de análisis técnico aún popular llamado gráfico de velas, basado en la geometría de los gráficos de precios históricos, fue desarrollado originalmente para analizar los futuros de arroz en Japón durante la era Tokugawa, cuando Japón aún estaba gobernado por los shogunes. Uno de los primeros modelos matemáticos de precios de los mercados financieros provino del mundo de las apuestas. Eso tiene sentido, ya que tanto la inversión financiera como las apuestas implican calcular el intercambio entre riesgo y recompensa. Este modelo apareció por primera vez en el año 1565, en el Liber de Ludo Aleae, el libro de los juegos de azar, un libro de texto sobre apuestas escrito por el destacado matemático italiano Girolamo Cardano, que también era filósofo, ingeniero y astrólogo, un clásico hombre del Renacimiento. Cardano ofreció algunos consejos muy sabios sobre la especulación que todos deberíamos seguir, incluso hoy. El principio más fundamental de las apuestas es simplemente la igualdad de condiciones, por ejemplo, de opositores, de espectadores, de dinero, de situación, de la caja de dados, y del dado mismo. En la medida en que te apartas de esa igualdad, si es a favor de tu oponente, eres un tonto, y si es a favor tuyo, eres injusto. Esta noción de juego justo, uno que no te favorece a ti ni a tu oponente, pasó a ser conocida como martingala. Pocos de nosotros queremos ser injustos, y nadie quiere ser un tonto. La martingala es una idea muy sutil, que se encuentra en el corazón de muchos conceptos matemáticos y físicos, pero lo importante aquí es sorprendentemente simple. En un juego justo, tus ganancias o pérdidas no pueden ser pronosticadas observando tu desempeño anterior. Si pudieran, entonces el juego no es justo, porque podrías aumentar tu apuesta cuando el pronóstico es positivo, y disminuir tu apuesta cuando es negativo. Esta habilidad te permitiría desarrollar una ligera ventaja sobre tus oponentes, y con el tiempo, podrías reinvertir en el juego las ganancias, una y otra vez, hasta que te hicieras millonario. Esto no es teórico. Personas muy inteligentes han descubierto formas de predecir el comportamiento de las cartas en el blackjack, y el movimiento de la bola en la ruleta a partir de su resultado anterior, y utilizan ese conocimiento para hacerse una pequeña fortuna. Ahora, imagina que tienes una ligera ventaja en predecir el comportamiento del mercado, en lugar de la mesa de casino. Incluso la más mínima ventaja te traería enormes cantidades de riqueza. A lo largo de los años, miles de personas han intentado crear sistemas para ganarle al mercado. La mayoría de ellos han fracasado miserablemente. La historia de los mercados financieros está llena de nombres de confiados inversionistas que fueron humillados por el mercado. Y en 1900, un estudiante francés de matemática, mientras hacía su doctorado, creyó haber descubierto por qué.
Louis-Jean-Baptiste Alphonse Bachelier, 1870-1946, era un candidato a doctorado en la Sorbona bajo la supervisión del gran matemático Henri Poincaré. Como estudiante universitario, Bachelier había estudiado física matemática, pero para su tesis doctoral, optó por analizar el mercado bursátil de París, en particular los precios de los warrants comercializados en la Bolsa de Valores de París. Un warrant es un contrato financiero que otorga a su propietario el derecho, pero no el requerimiento, de comprar una acción a un precio determinado antes de una fecha determinada. Esta garantía de comprar a un precio fijo elimina la incertidumbre financiera, y otorga al propietario del warrant flexibilidad financiera adicional. ¿Cuánto vale esa garantía? Esa es la pregunta clave para el inversionista. La respuesta depende de cómo se comporte el precio de las acciones subyacentes antes de esa fecha crucial. Bachelier descubrió algo muy inusual sobre los precios de las acciones. Muchos investigadores anteriores habían intentado pronosticar patrones en los movimientos de precios de las acciones. Bachelier observó que este método asumía un desbalance en el mercado. Cualquier intercambio de acciones tiene un comprador y un vendedor, pero para hacer el intercambio, ellos primero deben acordar un precio. Tiene que ser un intercambio justo, porque nadie quiere ser un tonto. Después de todo, no habría acuerdo si los intercambios estuviesen consistentemente sesgados en favor de una de las partes. Como resultado, Bachelier concluyó que los precios de las acciones tienen necesariamente que moverse como si fueran completamente aleatorios. Volvamos al juego justo de Cardano, la martingala. El juego puede ser tan simple como lanzar una moneda. En un juego justo, el resultado pasado no es garantía de resultados futuros. Después de cada turno, ganarás dinero, cara, o perderás dinero, escudo. Ahora imagina jugar esta apuesta justa repetidamente, pero con un pequeño cambio. Visualiza tus ganancias y pérdidas físicamente dando un paso adelante o atrás con cada tiro de la moneda. Tienes que hacer esto en una acera o en un pasillo. La naturaleza impredecible de este juego justo se revelará en un baile torpe de 2 pasos, mientras te mueves de un lado a otro como un conductor borracho, que intenta caminar en línea recta en un puesto de control de policía. Cualquier juego justo, como una martingala, producirá victorias y pérdidas en un patrón aleatorio, como un paseo de borracho, y como Bachelier descubrió, así también lo hacen los precios en el mercado de valores. Hoy en día, llamamos al descubrimiento de Bachelier, el modelo de caminata aleatoria del precio de las acciones. El análisis de Bachelier estuvo muy adelantado a su tiempo. De hecho, Bachelier anticipó un trabajo muy similar de Albert Einstein en física, sobre el movimiento browniano, el movimiento aleatorio de una pequeña partícula suspendida en líquido, entre otras cosas, por 5 años. Sin embargo, desde la perspectiva del economista, Bachelier hizo mucho más que Einstein. Bachelier ideó una teoría general del comportamiento del mercado, y lo hizo argumentando que un inversionista nunca podría beneficiarse de los cambios anteriores de precios. Debido a que los movimientos aleatorios de precios en un mercado eran martingalas, Bachelier concluyó que la expectativa matemática del especulador era 0. En otras palabras, ganarle al mercado era matemáticamente imposible. Desafortunadamente, el trabajo de Bachelier permaneció en la oscuridad durante años, y las razones de esta negligencia no son claras. Su tesis, Teoría de la especulación, fue eventualmente publicada en 1914. Fue elogiada por la comunidad científica francesa, pero no de forma extravagante. A Bachelier se le negó la cátedra en la Universidad de Dijon, debido a una carta de recomendación negativa del famoso teórico de probabilidades Paul Lévy, luego de lo cual Bachelier pasó el resto de su carrera en un pequeño colegio en la ciudad de Besançon, en el este de Francia. Lo más probable es que el trabajo de Bachelier se salió por las grietas porque era demasiado vanguardista para la época, muy parecido a las finanzas para los físicos, y muy parecido a la física para los financistas.
La historia del redescubrimiento del trabajo de Bachelier es casi inverosímil. No fue sino hasta 1954 que Leonard Jimmy Savage, un destacado profesor de estadística en la Universidad de Chicago, se topó accidentalmente con una copia de la tesis de Bachelier en la biblioteca de la universidad. Savage envió cartas a varios de sus colegas, alertándolos sobre esta gema escondida. Uno de los destinatarios fue Paul Samuelson, quizás el economista más influyente del siglo XX. No es exagerado decir que esta carta cambió el curso de la historia financiera. El nacimiento de los mercados eficientes. Una de las principales razones por las que la economía moderna es tan matemática es Paul Samuelson. Es casi imposible enumerar todas las ideas en economía a las que Samuelson dio forma matemática por primera vez. Cada economista tiene un estilo característico, y Samuelson fue profundamente inspirado por el físico matemático estadounidense Josiah Willard Gibbs. Samuelson aplicó ideas de la física a todos los campos de la economía, y la economía las aceptó con gratitud. Su tesis de doctorado en 1941, titulada de forma poco modesta, Fundamentos de Análisis Económico, se convirtió de inmediato en un clásico, y de la misma manera, su libro de texto de 1948, titulado simplemente, Economía, todavía sigue siendo impreso y está en su 19ª edición. Legendario por sus bromas e ingenio verbal, Samuelson ganó el Premio Nobel en 1970, sorprendiendo absolutamente a nadie. Después de una larga e ilustre carrera en la que reformó la economía a su imagen, Samuelson falleció en el año 2009, a la avanzada edad de 94 años. Pero volvamos a la década de 1950. Samuelson comprendió de inmediato el significado del trabajo de Bachelier después de que Savage lo alertara. Samuelson reenfocó su investigación a las finanzas a principios de la década de 1960, haciendo referencia a Bachelier a menudo en sus diversas clases, seminarios y conferencias públicas. Pero si Bachelier explicaba cómo funcionaba el modelo de caminata aleatoria, Samuelson se propuso explicar por qué los precios del mercado se movían como si fueran aleatorios. Samuelson encontró la respuesta a través de su interés en un problema muy práctico en el mercado de futuros de Chicago. Todos los traders de commodities de Chicago sabían que había patrones en el precio del trigo. Los precios spot del trigo tendían a aumentar desde la cosecha de otoño hasta la primavera siguiente, debido a los costos de almacenamiento, y luego caían inmediatamente antes de la próxima cosecha, cuando el mercado anticipaba un sobreexceso futuro. Los cambios en el clima también afectaban el precio del trigo de un día a otro. Sin embargo, en 1953, el economista Maurice Kendall mostró que los precios del trigo parecían moverse al azar, de acuerdo con sus tests estadísticos. Samuelson observó una paradoja: si el clima influía en el precio del grano, ¿cómo podía el precio del grano seguir una caminata aleatoria? Samuelson sabía que los patrones climáticos, aunque complicados, no se comportaban al azar, y ciertamente las estaciones tampoco se dan una tras de otra al azar. Samuelson resolvió esta dificultad de una manera muy rápida y elegante, característica de su estilo personal en economía. Utilizando la técnica matemática de inducción, Samuelson demostró que toda la información de cambios anteriores en el precio de un activo estaba contenida en el precio presente del activo. El precio contiene ya toda la información conocida sobre el activo hasta ese momento: cambios en el clima, costos de almacenamiento, etc. Ya todo se ha tenido en cuenta. Como resultado, los cambios anteriores de precio no contienen información para predecir el próximo precio del activo. Samuelson razonó de la siguiente manera: si los inversionistas fueran capaces de incorporar todo el impacto potencial de eventos futuros en el precio de un activo hoy, entonces cambios futuros en el precio no podrían predecirse con base en la información de hoy. Si pudieran, los inversionistas ya habrían utilizado esa información en primer lugar. Como resultado, los precios tienen que moverse de forma impredecible.
Si un mercado es informacionalmente eficiente, es decir, si los precios incorporan completamente las expectativas de todos los jugadores en el mercado, entonces será necesariamente imposible pronosticar los cambios siguientes de precio. Es una idea sutil, pero claramente relacionada con la martingala de Cardano y la caminata aleatoria de Bachelier. El título del artículo de Samuelson de 1965 resume claramente su idea principal: prueba de que los precios correctamente anticipados fluctúan aleatoriamente, pero hoy la conocemos mejor como la hipótesis de mercados eficientes. La hipótesis de mercados eficientes parecía tan simple a Samuelson que no la publicó durante años. Samuelson admitió más tarde: debo confesar haber oscilado por años en mi mente, entre considerarla trivialmente obvia, y casi trivialmente vacía, y considerarla como extraordinariamente arrolladora. Pero la hipótesis de mercados eficientes no fue solamente una idea de Samuelson. Casi simultáneamente, fue desarrollada independientemente por el profesor de finanzas de la Universidad de Chicago, Eugene Fama. Fama era un improbable estudiante de finanzas, un italiano de tercera generación que se destacó en deportes en la escuela secundaria, y se especializó en lenguas romances en la Universidad de Tufts a fines de los años 50. En sus propias palabras, Fama se aburrió de reciclar a Voltaire, y tomó un curso de economía que cambió su vida. En su último año en Tufts, recopilaba datos diarios sobre el Dow Jones Industrial 30, para construir esquemas matemáticos de pronóstico de acciones. Si bien el estudiante universitario Fama no encontró una manera de ganarle al mercado, el análisis estadístico basado en datos se convertiría en un sello distintivo del estilo personal de Fama en economía. Fama continuó su estudio del mercado de valores como estudiante de doctorado en la Universidad de Chicago, una de las pocas universidades que utilizaban computadoras digitales modernas en la investigación financiera. Fama encontró una fuerte evidencia estadística de que las acciones se movían al azar. Muchos procesos aleatorios en la naturaleza tienen resultados que se acercan a una distribución normal, también conocida como distribución gaussiana, pero más conocida popularmente como la curva de campana, debido a su forma simétrica, similar a una campana. Incluso tú puedes haber sido calificado en esta curva por un maestro particularmente temido. El 2.5% más alto de la clase recibe una A, el 13.5% siguiente recibe una B grande, el 68% medio recibe una C, el 13.5% siguiente más bajo recibe una D, y el 2.5% más bajo de todos recibe una F. Eso es muy cercano a una distribución normal. Fama descubrió que la distribución de la rentabilidad de las acciones podía tener muchos más valores atípicos que una distribución normal gaussiana. En lugar de una curva de campana, la distribución de la rentabilidad de las acciones de Fama mostró lo que ahora se conoce como colas gordas, como si el profesor que califica en curva diera una A al 10% superior de los estudiantes, en lugar del 2,5% gaussiano. En 1965, con la publicación de su tesis doctoral, Fama explicó su teoría de caminatas aleatorias a la comunidad de analistas financieros, introduciendo el término mercado eficiente en el léxico financiero por primera vez. Un mercado eficiente se define como un mercado en el que hay un gran número de maximizadores racionales de beneficios, que compiten activamente, cada uno tratando de predecir la valoración futura de mercado de los valores individuales, y donde la información actual importante está disponible casi libremente para todos los participantes. En un mercado eficiente, en promedio, la competencia hará que los efectos completos de la nueva información sobre el valor intrínseco se reflejen instantáneamente en los precios actuales. Fama resumió su versión de la hipótesis de mercados eficientes en un epigrama que se hizo famoso: en un mercado eficiente, los precios reflejan completamente toda la información disponible. Fama dio a la hipótesis de mercados eficientes una relevancia práctica que finalmente remeció toda la industria financiera. A sugerencia de Harry Roberts, uno de sus colegas de Chicago,
Fama desglosó la eficiencia de mercado en 3 versiones diferentes: débil, semifuerte y fuerte. Cada forma de eficiencia corresponde a cantidades de información sucesivamente mayores. En un mercado eficiente de forma débil, los precios reflejan completamente toda la información disponible contenida en los precios pasados, por lo que usar los precios pasados para pronosticar cambios futuros en el precio, como los patrones de cabeza y hombros, y los gráficos de velas del análisis técnico, es inútil. En los mercados eficientes de forma semifuerte, el uso de información pública, como las ganancias, las ventas y los ratios de una empresa, para seleccionar acciones también es inútil. Finalmente, en mercados eficientes de forma fuerte, incluso la información privada privilegiada no puede ser utilizada para generar estrategias de trading rentables. De un solo golpe, Fama descartó el trabajo de los analistas técnicos, analistas de fundamentos, proprietary traders y administradores de fondos de cobertura de Wall Street como una completa pérdida de tiempo. Si los precios reflejan ya toda la información disponible, ¿para qué contratar a un analista de la industria, o un administrador de fondos? No es de extrañar que Wall Street tardara tanto en adoptar la economía financiera moderna. A lo largo de los años, Eugene Fama y sus discípulos desataron una inundación de tesis doctorales, artículos de revistas, y prueba empírica tras prueba empírica de eficiencia que respaldaban la hipótesis de mercados eficientes, en todas sus 3 formas. En el mundo académico, la importancia de un artículo se juzga a menudo por la cantidad de veces que otros investigadores lo citan. Una de las publicaciones más citadas de Fama fue escrita con Larry Fisher, Michael Jensen y Richard Roll en 1969, y a menudo se la conoce como el paper FFJR. El simple pero brillante análisis de FFJR cautivó a la comunidad académica de finanzas, pero sorprendió a los profesionales de Wall Street, por razones que vale la pena describir en detalle. La economía ha tenido el problema persistente de que es muy difícil realizar experimentos controlados para comprobar ideas. La economía tiene muchas teorías complejas, tan complejas como cualquiera dentro de la física, pero difícilmente podemos poner una economía completa en un laboratorio y realizar experimentos en ella. Como resultado, los economistas tienen que confiar en comprobaciones estadísticas complicadas, buscando señales teóricas claras en medio del ruido de la realidad, y a menudo terminamos frustrados en nuestros intentos. Pero a veces, tenemos suerte y encontramos experimentos naturales en los datos sin procesar, en los que solo un factor ha cambiado, en el lugar exacto en que estamos interesados. Luego, podemos usar el método científico directamente, comparando la situación de referencia, el grupo de control, contra la situación ya afectada por el cambio, el grupo experimental. Fama y compañía encontraron tal experimento natural en el mercado de valores, y es uno especialmente elegante. FFJR observó el impacto de una partición de acciones en el precio de las acciones. Una partición de acciones de 2 por 1, otorga a los accionistas 2 nuevas acciones a cambio de una antigua. Esto no cambia nada acerca de las acciones, excepto el precio por acción. Las empresas lo hacen principalmente para que el precio de la acción sea más asequible para el inversionista típico. Sin embargo, en el pasado, la partición de acciones a menudo iba acompañada de un aumento en dividendos, probablemente porque el aumento en el precio de las acciones que motivó la participación se debió a que el negocio estaba en crecimiento y era exitoso. Por esa razón, una partición de acciones se consideraba históricamente buenas noticias acerca de la compañía, y el precio de las acciones aumentaba en respuesta a dicha partición. FFJR observó los precios de 940 particiones de acciones, desde enero de 1927, hasta diciembre de 1959, y encontró 2 regularidades inequívocas: el precio de las acciones saltaba el día en que la partición era anunciada, pero no mostraba dirección clara el día en que ocurría la partición. El mercado premiaba a las acciones que se particionaban, probablemente en previsión de un aumento en los dividendos, pero el premio se daba casi instantáneamente. Por otra parte,
Cuando la partición realmente se daba, el mercado ni se interesaba. Si este análisis te recuerda un poco el estudio de Malone y Mullering sobre la explosión del Challenger, debería hacerlo, porque Malone y Mullering utilizaron los mismos métodos estadísticos iniciados por Fama y sus colegas. FFJR concluyó que los precios de las acciones reflejaban completamente toda la información disponible el día del anuncio de la partición. Era una vez más otra confirmación de la hipótesis de mercados eficientes y, por implicación, una bofetada más a los de Wall Street. Y añadiendo insulto a la lesión, FFJR también mostró que dicha regularidad no podía ser explicada por trading en el anuncio. Solo la información privilegiada podía darte ventaja en el mercado, lo cual es ilegal, pero recuerde la forma fuerte de la hipótesis de mercados eficientes de Fama, que negaba la efectividad del trading con información privilegiada. Debido a estudios como este, el coautor de FFJR Michael Jensen se jactó en 1978, de que no hay otra proposición en economía que tenga más sólida evidencia empírica que la respalde que la hipótesis de mercados eficientes. Fama se ha convertido en uno de los economistas financieros más influyentes de su generación a partir de su trabajo sobre la hipótesis de mercados eficientes. La Escuela de Economía del Libre Mercado de Chicago es generalmente asociada con su defensor más elocuente, Milton Friedman, pero la hipótesis de mercados eficientes se ha convertido en un sello al menos tan distintivo, gracias a Gene Fama. Traducción, Dante Bayona. Libro, Adaptive Markets.